Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Monreal. Bienvenidos a una nueva emisión de Comiendo con Miranda. Como siempre, nos acompaña aquí nuestro director José Antonio Miranda Hernández. Bienvenidos, no olviden hacer sus preguntas, que para eso estamos, para resolverlas. Vamos a darle. Grupo Miranda presenta. Y bueno, el tema que tenemos preparado para esta ocasión es una pregunta que dice: ¿por qué siempre hago lo que mis papás quieren? Yo creo que es un tema sumamente interesante que a todos en nuestro momento como hijos, como adolescentes, en determinada etapa de nuestra vida nos tocó vivir. Sin embargo, se vuelve disfuncional, nos causa problemas cuando no tenemos la facilidad o no tenemos la valentía de afrontar a nuestros papás y de asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones. Entonces, bueno, pues no sé tú qué opinas al respecto, Tony, que te ha tocado ver en terapia o con las personas que conoces. Sí, generalmente lo que yo he visto en muchas ocasiones o pasa con muchos de nosotros es que el buscar la aprobación es una de las cosas que se tiene como necesaria para que tú seas querido y seas aceptado. O sea, buscar la aprobación nos da una autoestima más fuerte. Y si yo hago lo que la gente espera que haga, y sobre todo gente que es querida por mí, va a pasar que yo termine tratando de buscar siempre esa aprobación. No está mal buscar esa aprobación, el problema está en que existe detrás de esto la palabra no. Yo no puedo decir no, y si no puedo decir no, no puedo independizarme. Y si no puedo independizar, nunca voy a saber realmente quién soy y qué es lo que quiero. Aquí entra también un tema bien interesante que es la rebeldía, porque también mucha gente dice: pues yo puedo ser rebelde y yo nunca le hago caso a mis papás, y siempre que me dicen algo soy tan independiente que hago lo contrario. Aquí creo yo que hay una contradicción y hay un engaño, el engaño de decir no, o mis papás dicen blanco, yo digo negro. A final de cuentas mi negro está siendo en función del blanco de mis papás, entonces no soy tan independiente como pudiera serlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, por dar un ejemplo sencillo, con los embarazos adolescentes? El hijo está tan captado, tan cooptado por la familia, está tan atrapado, así se siente. Entonces dice: yo me quiero salir de casa. Y hay un embarazo adolescente, y ese embarazo adolescente, el hijo cree que lo va a llevar a una independencia, pero termina siendo como una liga que se estira, que se estira, que se estira. Como se embarazan, el hijo, como no tiene los recursos necesarios para mantener a esa pareja, generalmente regresan a la casa de los papás, y ya se vuelve una situación todavía más complicada, porque el hijo ahora ya es padre y hay un nieto. Generalmente este hijo pasa a ser hermano de su hijo y los abuelos papás de ese hijo. Entonces se convierte en un problema. El decir que no se tiene que aprender y saber cuándo decir que no, pero para saber decir no también hay que saber decir para qué sí. A ver, entonces aquí estamos hablando de que es como una especie de autosabotaje, pues, de que realmente no, lo que se desea no es la independencia, sino simplemente renegar de lo que pudieran a lo mejor estar reflejándome mis padres. Y esto que dices es cierto, porque a lo mejor en la escuela, en el ámbito educativo, se ha vuelto algo tan común que tenemos a lo mejor una población de 100 chavitos de entre 17, 19 años, y todos ellos con problemas de rebeldía, de que incluso con la figura de autoridad que pudiera ser el maestro, pues terminan haciendo según esto lo que ellos quieren. Pero vemos que también en ese contexto la rebeldía va muy asociada con los problemas de adicciones y con los problemas de embarazo adolescente, ¿no? Entonces aquí como que ya se está poniendo en contexto y ya va muy relacionado lo que tú nos decías. Finalmente termino embarazándome en el caso de que se trate de una mujer para seguir dependiendo de mis papás. Entonces, ¿qué está pasando ahí con la responsabilidad que debe asumir uno mismo para decir: bueno, yo quiero esto para mi vida? Porque también me quedé pensando ahorita, antes de que empezamos el programa, a lo mejor es más cómodo para mí como chavo, como hijo,
hacer caso a lo que mis papás me dicen, porque si las cosas resultan mal, a quien voy a poder culpar y decirlo con toda la facilidad es que ustedes me dijeron que hiciera eso y por eso me fue mal. Sin embargo, si yo a los 19 años me doy cuenta de que mi vocación es, no sé, ser músico y decido, no sé, buscar un apoyo para formar parte de una banda o irme a tocar a tal o cual parte del país y las cosas me salen mal, si me equivoco, es mucho más difícil, es mucho más pesado para mí asumir esa responsabilidad. Entonces yo creo que es, vaya, como un fenómeno que se ha estado dando, y ya lo hablábamos el programa pasado, que en medio empezamos a relacionar el miedo con el tiempo, es el miedo a ser libre o la angustia que nos causa esa libertad, porque finalmente estamos solos con nuestras decisiones. Sí, en la culpa yo creo que también juega un papel bien importante en lo que tú estás diciendo. Tenemos familias en México que somos familias como muy estructuradas, muy rígidas, donde no se nos permite opinar diferente. Cuando una persona opina diferente, generalmente aparece el miedo y ese miedo se transforma en culpa. Esa culpa lo que genera es que la acción que tenga el chavo va a ser una acción, como dices tú, adictiva. Que es adictiva, pues se va a dar en la torre porque en el fondo se siente culpable de pensar diferente de esa familia, y vamos a verlo en un ejemplo, ¿no? El chavo que pide el coche prestado de su papá y su papá siempre ha pensado que no es lo mejor y que no está preparado. El chavo sale en el coche, lo choca, entonces finalmente lo que está haciendo es mandándole un mensaje inconsciente, por eso la importancia de la terapia inconsciente, decirle al papá, papá, no estoy listo para crecer, y el papá dice, efectivamente, yo estoy aquí para protegerte. Entonces lo que se privilegia es estar de acuerdo y no tener esa independencia, y lo que hablabas tú son de las consecuencias. Cuando nosotros estemos preparados para asumir nuestra responsabilidad de nuestras consecuencias, vamos a estar del otro lado. Si yo tengo relaciones sexuales a los 18, 17 años, puede existir la posibilidad de que me embarace. ¿Estoy preparado para esas consecuencias? Ok, ¿estoy yo listo para escoger esta carrera? Por eso se dice que hay dos elecciones importantísimas que tienen que ver para los chavos que nos están escuchando y que nos siguen en la página, lo cual les agradecemos, del Grupo Miranda y de Toño Miranda, es que finalmente los chavos tienen que elegir una carrera y tienen que elegir una pareja. Pero el chavo que no sepa qué carrera escoger, generalmente tiene broncas con la pareja. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una incapacidad por decidir. Y dice, yo no me puedo hacer responsable de la carrera que vaya a escoger. No me puedo hacer responsable de la pareja con la que vaya a estar. Eso revela inmediatamente que en el núcleo familiar está habiendo unos padres que o son ciertos que no dejan crecer, o hay un miedo de parte del chavo que no quiere tomar sus propias decisiones. Entonces, por eso la importancia de la psicoterapia. ¿En qué está la importancia de la psicoterapia? En decir, ¿qué es exactamente lo que hay detrás que me impide a mí tomar una decisión? Y lo decíamos en el pasado programa, ¿no? A veces decir que no, dice mucha gente, yo sé decir que no. Sí, sabes decir que no a todo, pero no sabes decir sí a qué. Entonces, existe el sí, existe el no y existe el no sé. Si nosotros tenemos confundidas esas tres partes, es porque no hemos logrado la independencia de parte de nuestros padres o nosotros de parte de nosotros, y termina por tener una crisis a los 15 años, a los 25 años, a los 35 años, a los 45 años. Entonces tenemos adultos de 30 años sin la capacidad de poder decidir por ellos mismos porque siempre han buscado la aprobación de la autoridad. A ver, ya me quedé pensando ahorita que estamos hablando de adicciones y que mencionaste la cuestión de las edades. ¿Qué pasa con esos adolescentes de entre 30 y 45 años? Ya lo estoy diciendo en tono de burla, que tienen problemas con el alcoholismo. O sea, finalmente, empiezan la bebida porque están renegando de sus padres, pero finalmente siguen viviendo bajo el mismo techo. O si no es bajo el mismo techo, buscan una esposa, y fíjate, lo dicen así tan textualmente. Búscate una esposa que cuando llegues pedo ya te tenga el plato servido y que tenga otra caguama para la cruda. O sea, finalmente es la mamá la que termina resolviéndonos el problema, y nosotros creemos que somos libres porque vamos y nos tomamos, no sé,
un cartón o 15 caguamas, o no sé, hasta hacen alarde de eso. Sin embargo, finalmente regresan a aquello de lo que se están quejando y de lo cual supuestamente pues son independientes. O sea, ay, qué rollo con esa gente, o sea, qué es lo que pudiera hacer, o en sí, es el mismo problema de un adolescente que no tuvo la capacidad de decir, yo quiero esto para mí, tengo que asumir mi libertad y me voy a responsabilizar de mis decisiones, porque por mi experiencia y por lo que veo, pues una persona alcohólica es una persona que no, para empezar, pues tiene problemas con saber quién es, qué quiere sobre todo y a quién quiere con él. Y finalmente es una persona que se daña. O sea, un alcohólico es una persona enferma que se termina dañando en función de seguir pegado a las personas que supuestamente ama, cuando en realidad no puede manejar el enojo. Eso también se da mucho en las deudas, ¿no? O sea, pongámonos a pensar cuánta gente piensa que lo que existe en la tarjeta de crédito es su dinero, cuando es un dinero carísimo del banco, o cuando pide préstamos, o cuando tiene 400 pesos para crecer y esos 400 los gasta en una fiesta. Gente que hace una pachanga de 15 años con el dinero que lo va a mantener endeudado otros 4 años. Entonces privilegiamos el endeudarnos por el placer, pero en el fondo la deuda lo que hace es que te impide crecer y te ata otra vez a estas personas. ¿Qué es lo que pasa? Ya llega un momento donde los hijos y los padres ya están tan peleados que tienen acting out. ¿Qué es un acting out? Tienen impulsos pues un impulso, lo hacen a lo loco. Y hablamos de la parte social, no se permite ser quien uno es, hay que ser aceptado, se ve mal decir que no, es mamón el que piensa en él mismo. Y ahí tenemos a gente, ahorita que decías tú de las adicciones, del alcoholismo, gente de 35, 40, 45 años yendo todos los fines de semana a una fiesta retro. Entonces una fiesta retro, está bien la nostalgia, pero cuando tú la nostalgia la vuelves una manera de vida, lo único que estás generando es una depresión. Entonces no sales de tu círculo, cuando en realidad la vida es salir de tu círculo, seguir conviviendo con ese círculo, pero generar nuevos círculos de amistades y de relaciones que hagan que tu vida sea más rica. El problema de que tu vida sea más rica es que luego nos sentimos culpables porque somos diferentes. Entonces somos renegados, somos rebeldes sin causa y no sabemos a dónde vamos. Pero si no hacemos algo que nosotros sentimos, vamos a terminar siendo nada más las personas que los demás quieren y no lo que nosotros somos. Pero en ese sentido, ya regresando así al adolescente real, al que tiene, vaya, incluso del tardío, vámonos con el de los 18 a los 22, 23 años, ¿no? Que ya no es propiamente un adolescente, sin embargo, bueno, dadas las condiciones sociales y económicas, pues seguimos en casa. ¿Hay de quién es entonces la responsabilidad? O sea, del padre que trata de retener o del chavo que no se puede desprender, porque yo entiendo que sí hay situaciones difíciles donde pudiera presentarse a lo mejor un papá, una mamá castrante que no deja que su hijo salga al mundo, porque también la familia, incluso ahí por cuestiones de lealtades, dice no. Incluso cuando el chavo, la chava trata de independizarse, tratan de imponerle lo mismo que hacían ellos. A ver, es que ¿por qué estás comprando jabón de ropa diferente si yo te enseñé que lo usaras o por qué vas a distintos cines y nosotros siempre íbamos a esto? Entonces empieza el chavo a generar su propio círculo, incluso a veces su propia familia, porque yo creo que una de las claves en esto no se trata tanto de destruir ni de renegar de mi origen, sino de ir a construir mi propio destino. Pero pregunto lo mismo, o sea, ¿quién tiene ahí no tanto la culpa, sino la responsabilidad de que las cosas salgan lo mejor que se pueda? Sí, bueno, en primera instancia los que tienen la responsabilidad son los papás, y como diría Freud, de los 0 a los 5 años se hace la impronta, que es todo lo que nosotros vamos a vivir los próximos años. Dice que infancia es destino, es una frase de un psicoanalista muy famoso que tú admiras mucho, pero el tema de los niños, de las niñas, viene desde el principio donde nosotros los condicionamos.
no te vistas de esta manera, vístete de esta forma, no salgas a tal lado. Es agradecer. No sé si han visto ustedes luego caminando a los papás con un niño y el niño quiere ir hacia un lado y el papá lo va jalando para el otro lado, o los niños que van cargados, ¿no? Y el niño va todo incómodo. O sea, no permitimos esa libertad. ¿Qué pasa después? Le pedimos a los hijos cosas que no les hemos dado. Entonces yo, si soy un padre poco responsable, poco capaz, si soy un padre muy incluso vinculado con mis familias de origen, los abuelos, los tíos, yo le voy a decir, hijo, sé independiente. Pues no va a ser independiente porque lo está viendo. Esa sería la responsabilidad del adulto. Ya la responsabilidad del adolescente que va creciendo, también tendremos que quitarnos este mito, ¿no? Porque hay gente que dice, es que pues tengo 20 años, pero mis papás me golpeaban, entonces pues yo por eso golpeo a mi esposa. Tengo 20 años y mis papás eran alcohólicos, entonces yo también me vuelvo alcohólico. Creo que también hemos entrado en esa parte de la victimización de decir, pobrecito, no, ya tiene 20 años y si en su familia no lo tuvo, pues tiene que buscar en otro lado, tiene que entender que ya existen ciertas cosas que son su responsabilidad. Pero tenemos familias donde, la película famosa esta, premiada hace poco, la de Coco, era un chavito que buscaba totalmente lo que él quería, pero era muy cuestionado, era muy criticado, y él tiene que romper con esa situación. Entonces es una orientación vocacional, pero finalmente es un chavito que dice, yo soy de este lado. Curiosamente, lo que encuentra es el origen, ¿no? Yo puedo ser, a lo mejor, tener un papá doctor, y al final de cuentas terminar siendo un trabajador de recursos humanos y decir, ¿sabes qué? No atendía a la gente como mi papá, pero en esencia le sirvo a una empresa para ayudar a la gente. Sí hay algo de mi papá en mí, pero soy yo el que ya es un reclutador o alguien de recursos humanos. Pues ya me hiciste pensar en mi caso. Pues sí, prácticamente estabas hablando casi de mí. Nada te faltó decir psicólogo. Pues vengo de una familia de médicos que querían que igual fuera médico. Incluso mi abuela me presumía ante la gente diciendo que yo era médico psicólogo. No, somos cosas distintas, ¿no? Pero finalmente sí es cierto eso que comentas. La familia tiende a jalar, incluso cuando se trata de una familia en la que la misma pareja tiene problemas para relacionarse entre ellos, y cuando llega el momento en que el hijo se siente listo para irse, es cuando más lo jalan, porque si el hijo se va, la misma pareja se va a desequilibrar y no van a saber cómo convivir entre ellos dos. Entonces es como el hijo que le da equilibrio a la familia, y si se va el hijo, pues la pareja como que no tiene sentido, ¿no? También es una pues ¿cómo llamarlo? Incapacidad, una dificultad que tienen los padres para funcionar ellos mismos, ya sin justificarse a través de los chamacos, de los críos, de las hijas. Habría que a lo mejor analizarlo en algún otro programa, esperando sus sugerencias y comentarios, pero esta dinámica que dices tú de los embarazos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánta gente que luego dice, es que ya estaba casi terminando la relación y nos embarazamos, ¿no? O sabes que el hijo que está enfermo todo el tiempo, ¿no? O el hijo que se mete en las drogas, o el hijo que se mete en alcohol. Ahí siguen los padres juntos en función del hijo, pero no en función de la pareja. Y tendríamos que entender que la pareja es un esquema, y luego la pareja con hijos es otro esquema, los hermanos son otro esquema, y los nietos son otro esquema. Entonces, en México lo tenemos todo revuelto, y a veces tenemos lealtad hacia los padres, hacia los hermanos, incluso hacia los propios nietos, ¿no? Yo conozco muchos abuelos que luego son muy leales a lo que los nietos quieren, cuando en realidad no han podido vivir su vida. Y decimos palabras quizá que suenan muy duras, pero en realidad lo que estamos buscando y hacia donde lo estamos dirigiendo tú y yo con esta serie de programas es a generar un poquito de conciencia, y que la gente hoy que se vaya a dormir o que se levante diga, ¿sabes qué? Pues ¿qué estoy haciendo realmente de mi vida? Y si las decisiones que estoy tomando son las verdaderas decisiones que yo quiero, y si no las estoy tomando, ¿qué fregados me está deteniendo a tomarlo, ¿no? Porque podemos decir que la culpa ayuda. Pues la culpa ha funcionado 2000 años en la humanidad para decir, controlamos a la gente mucho a través de la culpa, ¿no? Entonces, si no hubiera culpa, quién sabe qué pasaría, ¿verdad? Pero
creo yo que sí necesitamos como hijos, como padres, como hermanos, tratar de decidir qué es lo mejor para nosotros y enfrentar las consecuencias. Pues bueno, ya como consejo final, yo creo que no queda más que... No tengo una lista que pueda darles, pero sí... no queda de otra más que hacernos responsables, ¿no? Y tomando en cuenta lo que dijimos del tiempo, pues ya no... no estar esperando tanto para hacerlo, ¿no? Porque luego vamos a estar más viejos y vamos a tener más culpas y no nos vamos a atrever a hacer lo que quizás a los 18 años hubiera sido más fácil. Entonces yo a esa edad quería ser patinador profesional, yo creo que ahorita ya no puedo porque las rodillas no me dejan. Pero después nos arrepentimos. Entonces, pues, aquí estamos para lo que se ofrezca. No sé si quieres agregar algo. Pues nada más decirles así los puntos que luego son para que la gente se quede con la receta, digamos, que no existe una receta en esto, pero hay que más o menos intentarlo. Es saber a qué le digo que no, saber qué es lo que me gusta, identificar dónde está mi miedo y sobre todo entender una cosa: la vida es solo una hasta donde sabemos y los únicos que somos responsables de elegirla con sus consecuencias somos nosotros, nunca los demás. Los demás van a estar alrededor, a lo mejor acompañándonos, a lo mejor criticándonos, a lo mejor queriéndonos, pero somos los únicos responsables de nuestro destino. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Ustedes ya nos conocen, él es Toño Miranda y yo soy Alejandro Monreal. Por favor, no duden en dejarnos sus comentarios. Cualquier duda, estamos a sus órdenes para responderlas. Y bueno, también no nos queda más que invitarlos al siguiente programa de Comiendo con Miranda. Nos vemos la próxima. Bye.